es necesario de que si hay la posibilidad de desmontar las cámaras de combustión y previamente hacer una inspección, ya sea NDT o una inspección fractográfica o pirométrica, como vamos a ver, ya necesariamente tenemos que hacer una limpieza. Dentro de los solventes químicos que vamos a utilizar para hacer una limpieza, está evidentemente compuestos químicos que, como información genérica, podemos hablar de un Stordart o el Barsol, pero hay también fabricantes de motores que sugieren sus propios disolventes, ¿sí? Entonces, más allá del Barsol o el Stordart, nosotros, ¿cómo vamos a hacer la limpieza? Definitivamente con simplemente gasolina, porque no hay otra opción. El tema del Barsol o el Stordart, si bien se puede conseguir, pero siempre es importando, porque acá en el mercado común no vamos a encontrar. Peor aún si hablamos de algún disolvente recomendado por el fabricante, ¿sí? Una limpieza. Por ningún motivo se debe hacer marcaciones con lápices de grafito en especialmente el tubo de llama y ninguna parte del motor. Nos estamos percatando, estamos ya en la sección caliente y las marcaciones lo tenemos que hacer sí o sí con lápices de cera, gis, que no es más que un tipo crayón, si vale el término, azul de Prusia o tinta china, que son recomendaciones también de fabricante. Jamás debo usar, especialmente en la sección caliente, herramientas galvanizadas con zinc o herramientas cromadas. ¿De acuerdo? O sea, las herramientas recomendadas dentro del campo aeronáutico son los de tipo Craftsman, que es alemana, o la de tipo americana, como son las Snap-on. No por nada hay herramientas exclusivas para lo que es el campo aeronáutico. Y en primera instancia están las Snap-on. Tiene su costo, sí, ya tiene su costo, pero son, más allá de lo que pueda durar o no, son las ideales para el campo aeronáutico, ¿sí? Las Craftsman es una línea alemana también muy buena que desmarca el cromado en sí o algún galvanizado que pueda tener estas herramientas. En algunos casos hay empresas que tienen sus propios disolventes para la limpieza. En el caso del ioidero boliviano utilizaban el famoso turco, que era exclusivamente de procedencia americana, pero con cierta composición para evitar corrosión y oxidación. Todo lo que es sección caliente, el ioidero boliviano utilizaba ese tipo de disolvente, que repito, era propio, exclusivo de la empresa, porque claro, ven también tema de costos y obviamente eficiencias. El turco se adecuaba a su gasto económico y que era un disolvente también económico. ¿Cuáles son, una vez que hemos hecho la limpieza, cuáles son los daños más comunes? Y vamos a reiterar de que la zona más vulnerable de las cámaras de combustión es el tubo de llama, ¿sí? Bien, ¿cuáles son los daños más comunes? Entre los daños más comunes tenemos las rajaduras. Y las rajaduras las tenemos que ver en cuanto a longitud, tipo de rajadura, zona donde se encuentra y la secuencia. Podemos entender como zona la zona A, B o C, o también zona, como hemos denominado, el domo, el cuerpo y el cono, o dicho también zona de combustión, zona de reacción, zona de dilución. Cualquiera de esos nombres sirve cuando hablo de zona. Cuando hablo de secuencia, estoy hablando cuántas rajaduras puede haber en un determinado punto. 2, 3, porque no es lo mismo, no es el mismo tratamiento que se va a hacer si yo encuentro una rajadura o varias. El enfoque es diferente.
Y cuando hablamos de tipo de rajadura, ¿cuántos tipos de rajaduras podemos encontrar? 5. Hay rajaduras según la forma. Y aquí hay una variedad de enfoques y una de ellas es de acuerdo a la forma. Y aquí podemos ver rajaduras en paralelo, ¿sí? En paralelo, rajadura divergente, lineales, convergentes y ramificados. De este grupo de rajaduras, ¿cuál es la más peligrosa? ¿Cuál es la que de pronto hasta limita y condiciona el descartar el tubo de llama o el liner o la lonja que está afectada con este tipo de rajadura? Es la ramificada. ¿Sí? La ramificada está en primer lugar dentro de los tipos, de acuerdo a la forma de las rajaduras, que define, que condiciona al tubo de llama. Yo encuentro una rajadura ramificada y es lo más probable que tenga que descartar, si no el tubo de llama, por lo menos esa lonja o ese liner interno o externo que pueda tener el tubo de llama. Seguido de los divergentes y convergentes. Y hay una partecita donde dice, en esa parte, donde cualquiera de las rajaduras, sea convergente o divergente, que comunica orificios de la zona de reacción, es otra de las rajaduras que condiciona el estar todavía vigente el tubo de llama o descartado. Yo encuentro entonces en segundo lugar una convergente o una divergente, y más aún si comunican un orificio, porque entendamos de que el tubo de llama en la zona de reacción, ¿sí? El tubo de llama en la zona de reacción puede tener varios orificios, ¿sí? Varios orificios, precisamente para poder concretar la dilución. Estos orificios, entonces, si se manifestase una rajadura convergente o divergente que une ya un orificio con otro, es otra de las causas en la cual va a condicionar el tubo de llama, para decirle chao. O cambiamos ese liner, esa lonja, bueno, nosotros no, sino el fabricante, o definitivamente cambiamos el tubo de llama. Yo me acuerdo hace unos 10 años atrás, poquito más, poquito menos, nos subimos al Alto a hacer una visita a la Fuerza Aérea y encontrábamos, casualidad, técnicos soldando el tubo de llama. Soldando el tubo. O sea, había unas rajaduras y estaban soldando el tubo de llama con él. ¿Sí? Y yo me acerco y le digo, ¿le está permitido la soldadura? Sí, soldamos. El tubo de llama cuando tiene una rajadura aceptable, se suelda. Y no dije más nada, pero miren ustedes que la Fuerza Aérea se hace algunas prácticas, por ahí hasta no aceptadas, no Permitido. que no son, digamos, normales. Pero el tema de soldadura en una cámara de combustión, por lo general, yo estoy convencido que sí se lo puede hacer, pero no se tiene autorización de la fábrica. Y siempre es bueno tener la autorización, pero sobre todo la certificación de la fábrica. Los paralelos y los lineales por ahí son los menos exigentes para poder desechar un tubo de llama. Que existen, pues ahí está, los tipos de rajaduras según su forma. Hay otra clasificación según su orientación. Y las rajaduras según su orientación son longitudinales, ¿ya? Radiales o circunferenciales, y finalmente las diagonales. Cuando yo hablo de longitudinales, primero que tenemos que tomar un punto de referencia. Las longitudinales, si este es el tubo de llama, ya estoy hablando de que por acá va a estar el eje ya del motor, y las referencias el eje del motor. El tubo de llama está acá, ¿sí? No sé si me dejo entender, no sé si me estás ubicando, ¿sí?
Ya, entonces, ¿cuáles son las longitudinales? Las que son paralelo al eje del motor. Esos son los longitudinales. Y los circunferenciales o radiales son los que son perpendiculares al eje del motor. ¿De acuerdo? Es el punto de referencia, el eje del motor. Puede ser cámaras de combustión cual sea, voy a tener siempre la ubicación del tubo de llama respecto al eje. Sea cámaras de combustión de flujo inverso, de flujo longitudinal, puede tener esto, paralelo, longitudinales. ¿Sí? Y las diagonales, obviamente, serán las que tengan esta configuración. ¿Sí? Las diagonales. Entonces, tres tipos de acuerdo a su... Por ejemplo, acá yo encuentro una rajadura, puede ser circunferencial o radial, pero miren ustedes, se está comunicando dos orificios. Ahí ya el tema cambia, porque por más paralelo, por más lineal que sea la rajadura, el hecho de comunicar dos orificios hace que ese punto sea neurálgico en cuanto a su posibilidad de fractura. Porque cuando hablamos de una fisura, lo que tenemos que sí relacionar es posible fragmentación o fractura del tubo de llama. No olvidemos que en la zona de combustión, zona de reacción, perdón, hay una expansión de gases quemados. Va a haber una presión interna que puede inclusive hasta fracturar, romper, reventar, si quieren entender de esa forma, el tubo de llama. Y que esa fractura del tubo de llama salga como proyectil, ¿sí? Como proyectil, ¿dónde va a impactar? A las turbinas. Y ahí estamos hablando a través del FOD. Daño por objeto extraño. Va a dañar la turbina y hasta puede generar daños mucho más profundos en el motor. Por eso que cuando existe una fisura, cual sea, lineal, paralelo, puede ser convergente, divergente, ramificado, más aún si es ramificado, pero que une orificios, ahí ya tenemos que tener mayor atención a ese tipo de fisuras. Probablemente se descarte ese tubo de llama o se tenga que sí o sí realizar el cambio. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando de las rajaduras. ¿Cuál es la causa? Fatiga térmica y fluencia térmica. Por ahí esta era una de las preguntas de control previo o examen previo. ¿Cuál es la diferencia entre fatiga térmica y fluencia térmica? Fatiga térmica se considera como el debilitamiento del material por dilatación y contracción. Dilatación, contracción. Se fatiga el material y se debilita. Y al debilitarse genera posible fisura, posible rajadura. ¿Ya? Eso es lo que es la fatiga térmica. Otros también hablan de que la fatiga térmica está muy vinculado a lo que es materiales de construcción. Hemos hablado de que el Nimonix 75 es el ideal. Sí. ¿Tiene resistencia térmica? Sí, pero pese a esa resistencia térmica hay una fatiga que se genera por dilatación y contracción, debilitamiento. En cambio, la fluencia térmica es deformación por efecto de temperatura. Si bien se dilata, se contrae estas cámaras de combustión, entonces la fluencia térmica viene a ser la deformación. Llega un punto, queridos jóvenes, que el tubo de llama, con esto de la fluencia térmica, genera unos chinchones, lo que se llama también abombamiento, que va a estar dentro de las fallas comunes que vamos a encontrar, o daños comunes, los abombamientos, que son tipo ampollas. A ver, ustedes agarren una plancha y sométanlo a un soplete, se va a empezar a hinchar, a generar como un chinchón. Esa deformación se llama fluencia térmica. Y cuando se empieza a deformar, ya, puede también ser consecuencia de una fisura. Entonces, una fisura se genera por debilitamiento del material, dilatarse, contraerse, conocido como fatiga térmica,
o también puede ser generada una rajadura por la deformación del material, del tubo de llama, también por efecto de temperatura. Eso es la fluencia térmica, deformación. Y esto de la deformación se genera especialmente la sección caliente, por efecto de la temperatura. ¿Ustedes creen que si en un tubo de llama, y voy a utilizar acá, puede estar comprimido por lonjas, y si hay concentración de carbón en este punto, y hemos dicho que la consecuencia de carbón en el tubo de llama es por fuga de aceite. La concentración de carbón en este puntito solamente va a generar un punto caliente. ¿Todo se va a calentar? Sí, pero este sector, por concentración de carbón, va a tener unos grados por encima de lo normal. Va a empezar a generar puntos calientes y si de pronto sobrepasa ciertos límites, se va a empezar a hinchar. Y ese abombamiento, esa deformación se llama fluencia térmica. Y el hecho que se llegue a hinchar o a deformar o a generar una especie de ampolla puede generar una fisura. ¿De acuerdo? Causas que genera una rajadura. Y aunque no crean, el utilizar un lápiz de carbón en el futuro, en el tiempo, también es otra de las razones por las cuales se genera una fisura. Y uno va indagando este tema y busca información. Dice, el carbón, las moléculas de carbón se adhieren a las moléculas del inconel y empiezan a separar las moléculas del inconel, generando fisuras con el tiempo. O sea, porque estas moléculas de carbón no penetran de forma inmediata a las moléculas del inconel. Es con el tiempo. Cuando se calienta, se dilata, se contrae, se enfría, se calienta, se dilata. Ese efecto hace que las moléculas de carbón, cuando yo estoy utilizando un lápiz de carbón, penetren, sean parte de las moléculas del inconel, generando la separación de esas moléculas, consecuencia, rajadura. Por eso que cuando están utilizando lápices de carbón, no se extrañen que les rotulen como criminales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy dañando el método. ¿Sí? Yo me acuerdo por qué ese concepto. Una que otra vez marcando con lápiz. Criminal, ¿qué estás haciendo? ¿No? Todos nos sorprendíamos. Y claro, era un error garrafal por todo lo que les comento. ¿Cuál es la consecuencia? Inestabilidad térmica, posibilidad de fractura, bajo el rendimiento de combustión o bajo rendimiento térmico de la cámara de combustión. Yo quisiera concentrarme en esta partecita nada más, porque lo otro va a ser bien difícil, inestabilidad térmica. ¿Cómo me doy cuenta? Por ahí está una extinción de llama. ¿Cómo me doy cuenta del rendimiento térmico? Por ahí un bajón de empuje. Pero lo que sí me tengo que preocupar es la posibilidad de fractura. La fractura es negativa. Eso sí lo podemos ya tener como consecuencia porque va a impactar en los álabes de turbina, podemos generar rotura de álabes de turbina y el efecto de una rajadurita, posible fractura, podría ser mayor, motor inclusive hasta podría pararse, ¿no? Entonces una rajadura es totalmente negativo. ¿Cómo lo vamos a encarar? Y enseguida vamos a hablar sobre el tema del manual. Solución. Cuando yo tengo una rajadura y es aceptable, realizar la soldadura, pero siempre y cuando esté autorizado. ¿Se puede soldar? Sí. Hay posibilidad de soldar. Es más, se puede hasta realizar el envío a fábrica para que los especialistas, los certificados, no solamente como personal, sino también como taller, hagan la soldadura. No es aceptable realizar el cambio de la cámara de combustión o de la lonja o liners, que enseguida vamos a un poco redundar aquello sobre los liners y las lonjas. ¿Sí? Aceptable. Primer daño común, rajadura, causa, consecuencia y solución. ¿Sí? Estamos hablando en esa teología para que se entienda. ¿Cuáles son el segundo daño común y en la parte más vulnerable? Tubo de llama. Y ustedes dirán, ¿se presentará una rajadura, el primer daño común, en la caja de aire? Probablemente no, porque en la caja de aire o el forro pues no está expuesto a cambios de temperatura como los que se experimenta en el tubo de llama.
Hablamos de abolladuras, y las abolladuras son también consecuencias del FOD, daño por objeto extraño. Puede haber una aspiración de un objeto metálico, entra compresores, entra cámaras de combustión y genera un golpe, una abolladura. Las abolladuras, ¿cómo se llegan a analizar? Profundidad, y la profundidad no lo voy a poder medir con cualquier instrumento, sino con un micrómetro de tipo sonda. Los micrómetros de tipo sonda tienen una sonda que yo hago esta operación y me genera información respecto a la profundidad de la abolladura. Micrómetros de tipo sonda, que ya lo habíamos descrito cuando hablábamos de tomas de aire, porque en las tomas de aire no es solamente que pueda encontrar una rotura o una abolladura, puede encontrar deformaciones, inclusive una abolladura también la puedo medir con un micrómetro palpador. En este caso, entonces, la profundidad, zona donde se encuentra A, B, C, zona de combustión, zona de reacción, zona de dilución. Importante que secuencia, no es lo mismo tener una abolladura que varias. Y finalmente, el tamaño, el área de la abolladura. Estos parámetros me van a decir si la abolladura es o no es aceptable. ¿Correcto? ¿Cuál es la causa? Impacto por objeto extraño, el FOD. No hay más otra opción, no es por una combustión anormal que se pueda generar una abolladura. Por ahí la abolladura es menos frecuente. No es común la ingestión de metal en el motor, no es común. No, para nada. Es más, en algunos casos entra una ave, en fin, pero no genera la abolladura que un metal o una piedra puede generar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Inestabilidad de combustión, formación de turbulencia. Claro, si hay una abolladura, hay un chinchón, no sé, de pronto tal vez en el flujo secundario o en el flujo primario, no olvidemos que la caja de aire está acá. ¿Sí? Si yo tengo acá un chinchón, obvio que va a generar turbulencia en el flujo secundario. Y si tengo en la parte interna un chinchón, flujo primario. ¿Y eso genera qué? Una inestabilidad en el proceso de combustión. Hasta puede generar una extinción de llama. Es posible que. Ahora, claro, por ahí yo estoy exagerando, pero no está por demás hacer el análisis. Formación de turbulencia, por supuesto, por más pequeñito que sea el chinchón o la abolladura, si vale el término, adentro o afuera, va a generar esa formación de turbulencia que podría generar una inestabilidad. ¿Cómo es que esto sería negativo para el funcionar normal de un motor? Alguna vez tenemos que pensar por qué se genera la extinción de llama en un motor, por qué se apaga el motor. Esta puede ser una de las razones. Vean ustedes cómo una abolladurita tan pequeña puede tener su efecto, un efecto grande en lo que es el motor. Dime, Carlica. Dicen una consultita ahí de formación de turbulencia, ¿verdad? Bueno, dice, pero cuando yo leí un libro, dice que siempre tienen que, ellos a la vez que forman turbulencia, dice, ¿es la misma turbulencia o no? A ver, yo quiero entender de que cuando hablamos de abolladuras, hay una turbulencia primera que está focalizada en un extremo, en un punto. Cuando hablamos, no sé si a eso te refieres, y hablamos de los álabes generadores de vórtice que se encuentran más o menos a esta altura, ¿sí? A esta altura los álabes generadores, para que ingrese el aire del flujo primario, pero ingrese de una forma circular para que con la inyección de combustible en su estado gaseoso se existe una mezcla y una combustión uniforme. Pero es un remolino de aire uniforme, a diferencia de una abolladura que te genera turbulencia en un lugar focalizado, en un punto, no en todo el tubo de llama. Ahí está la diferencia, porque claro, uno diría, si yo tengo unos álabes generadores de vórtice, generador de movimiento circular del aire que va a ingresar y se va a mezclar con el combustible, estas abolladuras ayudarían o contribuiría para que se mezcle mejor aire y combustible. Correcto, estoy de acuerdo, pero siempre y cuando sea uniforme en todo el conjunto de la cámara de combustión o tubo de llama. En este caso no. Todo esto está generándose una turbulencia uniforme, pero acá hay una turbulencia irregular.
puede ir inclusive en contra del proceso de combustión. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces ahí podemos ver consecuencias negativas, por supuesto, de la solución. Si es aceptable, darle la forma. Claro, estoy hablando de una bolladura pequeña, pero ahora, pienso que sea pequeña o grande. ¿Tú qué venís de aquí, hermano? ¿Vas a dormir algo? ¿Venís aquí? Cuidado, María, que a mí encima de María que aparezca. Que la costa, acá son la costa, ¿no? No, el Chicones ahí, ¿no? Ahora, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Desayunado? El lunes estaba... ¿Estás mal? ¿Estás mal? ¿Estás vivo? ¿Estás bien? ¿No estabas mal? Pensé que estabas conmigo. Ya. Ahora sí. Si es aceptable, darle la forma aerodinámica. Claro, estamos hablando de una bolladura. Ahora, repito, esto de aceptable o no, ¿quién me va a decir que es aceptable o no? Y enseguida hablamos sobre ese tema. No es aceptable reemplazar la cámara de combustión, porque claro, es una bolladura que probablemente inclusive hasta genere un orificio o una perforación. Tercer daño común, los abombamientos, o también conocidos como ampollas. Uchi, uchu. Chinche. ¿Qué es el uchu? ¿Hay un achu? ¿Achu? Hay un achu. ¿Achu o acho? ¿Vas? Hoy se necesita. Achu, ¿no? Acho. Hay dos, un achu y un Hay acho. dos achus. Un achu y un acho. Uno es hacha y el otro es uchu. Chinche. Chinche. Esto del abombamiento, ¿cuál es la razón por la cual se forma? Ahí dice causas: concentración de carbón, inestabilidad térmica, la fluencia térmica. Todo lo que estamos viendo acá, concentración de carbón, gracias a la fluencia térmica. Inestabilidad térmica, consecuencia, fluencia, porque va a haber una deformación. Y la ampolla es consecuencia de esa fluencia térmica. Y esa fluencia térmica, hemos dicho, concentración de carbón, inestabilidad térmica, inyectores defectuosos. Aquí en tema de inyectores defectuosos, ¿qué relación me pueden dar ustedes? Una mala pulverización del combustible. Puede ser una mala pulverización, pero sobre todo no nos olvidemos, ya este grafiquito está súper cargado, a ver, lo voy a borrar, lo voy a borrar este todo. Ya. ¿Cómo es que el inyector podría generar un abombamiento? Ya, otra vez los orificios de la zona de reacción. ¿Dónde están los inyectores? Para empezar, están acá. ¿Sí? Los inyectores. Entonces, los inyectores generalmente pulverizan el combustible, porque esa es su función. Pulverizan el combustible y lo hacen bajo. ¿Han visto algún nombre? Cónica, cabeza de cebolla. O sea, la forma como expande o pulveriza el combustible de un cono perfecto. Un cono perfecto, que le han denominado inclusive cabeza de cebolla. Yo no le encuentro, les cuento la similitud de la cabeza de cebolla. Quiero tratarme de imaginar, pero no encuentro la cabeza de cebolla, pero así está. Yo me voy a quedar más allá de la cabeza de cebolla, un cono perfecto. La forma como pulveriza el combustible, cómo inyecta el combustible los inyectores, independientemente de qué tipo de inyectores sean. ¿Ya? Independiente. ¿Qué pasaría si en un inyector tiene, a ver, un pasito, Fabre, un pasito más, partes de un inyector, cuál sea? Boquilla de pulverizamiento o atomizador, o inicio el cuerpo, los pies, hombros. Todo inyector tiene componentes. Yo voy a destacar los más importantes. Más allá de la boquilla de entrada, boquilla de salida. Internamente tiene un atomizador. Internamente tiene un filtro. Internamente tiene un orificio calibrado. Con aquí estás whatsappeando.
¿Sí? Estás rotulando. Entonces, los inyectores, mire lo que acabo de decir, atomizador, filtro y orificio calidad. Alguna vez van a encontrar en lo que es las recomendaciones de limpieza de inyectores, y lo vamos a hacer nosotros cuando estemos en sistema de combustible, jamás se debe agarrar un inyector y limpiar con alambres. ¿Y por qué? Porque puedo descalibrar el orificio calibrado internamente. Y generalmente los inyectores, con las impurezas con las que trabaja el combustible, se llegan a obturar. La recomendación para la limpieza de un inyector es aire a presión. Entonces, ocurre de que de pronto nosotros podemos destapar un inyector con alambres. Lo que voy a ocasionar es de que este cono ya no sea tan perfecto y simétrico. El cono sea así, en un sector. Inyector defectuoso que me esté inyectando direccionado a cualquiera de las direcciones el cono de combustible. ¿Y qué es lo que voy a ocasionar? Voy a ocasionar que en este punto se genere puntos calientes. Esa es la razón por la cual dice inyectores defectuosos. Los inyectores, y cuál sea el tipo de motor, si es un motor opuesto, motor recíproco, motor turbulencia, motor a reacción. Cuando se habla de inyectores, jamás debo limpiar con alambres, ni mucho menos. La limpieza de los inyectores es recomendable siempre con presión, de alta presión, no hay problema, de aire. ¿Sí? Entonces, las causas. Las consecuencias: inestabilidad de combustión, formación de turbulencia. Esto de la inestabilidad de combustión es una falla operativa, acuérdense, ya que había sido ocasionada precisamente por ampollas, abombamientos, en fin. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la solución? Si es aceptable, realizar la limpieza. ¿Ya? Realizar la limpieza. Si no es aceptable, reemplazar la cámara de combustión, porque claro, estamos hablando de un abombamiento o una ampolla que está a punto de abrirse. Muchos de aquellos se ha deformado en la cámara de combustión, hay una ampolla, un abombamiento, y el paso siguiente es perforación. Por eso que no es aceptable y se debe reemplazar cuando son dimensiones bastante grandes. Cuarto, daño común. Picaduras. ¿Te acuerdas, Johan, cuáles son las consecuencias de las picaduras en los compresores? Toberas de admisión. Vuelo en zonas volcánicas. Vuelo en zonas donde hay atmósferas con alto contenido de cloruro de sodio. Atmósferas salinas. Cuando un avión hace vuelos transatlánticos, atraviesa un océano. El océano es agua dulce o es agua salada. Salada. Entonces va a generar una atmósfera con alto contenido de cloruro de sodio, y es lo que genera generalmente estas picaduras. Ahora también en algunos casos hasta la composición del combustible, el refinamiento, todo aquello, el combustible también puede generar oxidación, corrosión o picaduras en el tubo de llamas. Seguimos reiterando, y voy a ser persistente en esto, que el tubo de llamas se considera como la pieza o el sector más vulnerable. En otras palabras, zona D, a excepción de la caja de aire. ¿Qué se debe revisar? Profundidad de las picaduras. ¿Y esto con qué lo puedo hacer? Ojímetro no sirve. Dedímetro tampoco. Boroscopio peor. Ensayos no destructivos. Rayos X. La picadura profunda, ¿cómo determino? Yo voy a poder determinar, parece que se está corroyendo o oxidando. Corroyendo. Pero no sé si es profundo o no. Y ahí es donde tengo que intervenir con los rayos X para determinar si es profundo, porque si es profundo, punto débil, punto neurálgico para que se fracture en un proceso de combustión. Zona donde se encuentra, A, B, C. Yo lo he pintado con colorcitos, fíjense. Zona A, rojo. Zona B, amarillo. Zona C, azul. Y hay intersecciones. Zona A, B. ¿Cuál sería la zona B? ¿Sí? En este punto de intersección. Zona B, C. Esta de acá, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Entonces hay puntos también de intersección que, dependiendo mucho del manual,
cómo enfoca estas zonas, ¿de acuerdo? Picaduras, consecuencias, posible fragmentamiento, fluencia térmica, fatiga térmica. Fluencia que hemos dicho es Deformación. debilitamiento del material, la fatiga, y la fluencia, deformación. Formación. Se puede generar una deformación, ya porque hay una presencia de picaduras. Solución, cuando es aceptable, es que se trata de una picadura muy superficial, con una lijadita y un tratamiento anticorrosivo, y ahí viene el tema del silcromato de magnesio. ¿Qué era el silcromato de magnesio? Un baño que permitía precisamente la protección del tubo de llama. Ahora, cuando hablamos de protección, ¿dónde se llegará a cubrir este silcromato de magnesio? En la parte interna del tubo de llama, no externa, porque externa no tiene sentido, ¿verdad? Es la parte interna donde hay más efecto de gases quemados, en fin. Daños como decir, no aceptables, reemplazar. La mayoría de los casos cuando no es aceptable nos están direccionando a reemplazo de la cámara de combustión. Y cuando hablamos de reemplazo, a la fábrica para ver si la fábrica reemplaza o no reemplaza el liner. Y cuando hablamos de este tubo de llama, y ahí vemos los famosos liners. Este es un tubo de llama de una cámara de combustión mixta, por si acaso. Los famosos liners o lonjas. Más allá de la zona A, zona B, zona C, más allá de la zona de combustión, zona de reacción, zona de dilución, tenemos los liners o lonjas. Yo tengo una fisura en el liner número 8 de tanta dimensión. Forma convergente. Ya puedo clasificar el daño en función a dónde se ubica. Esos son los famosos liners. Y cuando de pronto no puedo dar una solución y se manda esta cámara de combustión al fabricante, el fabricante puede reemplazar estas lonjas o anillos conocidos como liners. Se puede reemplazar con otro perfecto estado. Puede cambiar 2, 3, 4 liners tranquilamente. Ahora, claro, la fábrica hace una evaluación, costo-beneficio. Es más económico reemplazar 2, 3 liners, sí. Es más económico que cambiar todo o comprar uno nuevito. Pero cuando ya tengo 4, 5 liners afectados por una fisura, probablemente ese análisis de costo-beneficio direccione a la fábrica y cambiar todo el tubo de llama, ¿verdad? Entonces eso hace mucho también el tema de la evaluación que se puede hacer. Hasta aquí preguntas, si hay alguna pregunta. Entonces estamos hablando de 5 daños comunes. Repasaremos: rajaduras, abolladuras, abombamientos, picaduras. 4 daños comunes, perfecto. 4 daños comunes que ya sabemos cuál es la causa, cuál es la consecuencia y cuál es la solución. Ahora nos vamos a ir a el análisis de estos daños según el manual de mantenimiento. Acá tiene que ver mucho los famosos task cards. ¿Qué son las task cards? Son tarjetas de inspección, son tarjetas de reparación. El manual de mantenimiento tiene el famoso task card, que es un manual exclusivo para poder encarar este tipo de daños. Y no solamente de cámaras de combustión, turbinas, toberas de escape. Ahora, ¿habrá task cards para compresores? Sí, pero es mucho más usado en la zona caliente, porque son más minuciosos los enfoques de análisis de daños que podamos tener. Es más, en el caso del manual de mantenimiento y las task cards, tengo que ir a la ATA 72. Pero el ATA 72 enfoca en el motor en general.